Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Ahí está. Gracias, Presidenta. Mire, en mi informe voy a enumerar un conjunto de argumentos en las que baso el rechazo a este presupuesto que estamos considerando. En primer lugar, por un tema que hace, yo diría, a una definición de los trazos ideológicos. Ideología parece una palabra que molesta. Yo querría decirle que viene de ideas a los que se horrorizan cuando se habla de ideología, pero efectivamente en cada acto y en cada cosa hay ideología. Y este presupuesto tiene una ideología, es un presupuesto que refleja las políticas de liberalización, las políticas de desregulación, las políticas de ajuste que tiene planteado este gobierno, la política que genera fuertes transferencias de ingresos y riquezas desde los sectores de ingresos bajos e ingresos medios hacia las grandes corporaciones, en un claro ejemplo de redistribución del ingreso regresiva, como ya otros diputados han dicho, es decir, redistribución al revés. En el mensaje de elevación, el Poder Ejecutivo hace una descripción de la situación macroeconómica para justificar todas las cosas que luego propone. Y entonces habla de crisis terminal, habla de colapso de la actividad, habla de hundimiento de los salarios reales. En realidad, todos inventos absolutamente contrafácticos para poder demonizar la gestión anterior, que en realidad dejó un Estado con baja deuda externa, con salario con elevado poder adquisitivo, con altísimo nivel de empleo, todas variables que a partir de la gestión que comenzó el 10 de diciembre se han comenzado a deteriorar y es un proceso que sigue aceleradamente. Cualquier lectura que se haga de los diarios de hoy simplemente alcanzaría para fortalecer esto que estamos diciendo. El presupuesto está basado, a nuestro juicio, en parámetros macroeconómicos que además son discutibles. El ministro Pratgay, cuando estuvo aquí, habló de que este es el primer presupuesto en 10 años con números reales. Yo, en primer lugar, quiero preguntar qué quiere decir, qué significan números reales en un presupuesto. Porque no hay números reales en un presupuesto. El presupuesto es siempre, como su nombre lo indica, una estimación, es una visión, es un objetivo. El que tiene la conducción presupone que las cosas van a funcionar de determinada manera y que en función de eso van a pasar determinadas cosas. Pero no hay un presupuesto de verdad. ¿O cuál es la verdad que hay que tomar? La estimación que hace el gobierno de que este año el PBI va a caer el 1,5 cuando todo el mundo ya está diciendo que va a caer más del 2. La estimación que tiene el presupuesto de que el año que viene el PBI va a crecer el 3,5 cuando organismos como la CEPAL o el Fondo Monetario hablan de 2,7 en vez de 3,5 y 2,7 que tomado sobre una caída de más de 2 es bastante diferente que 3,5 tomado con una caída de 1,5. Eso después cambia todos los números grandes, los ingresos fiscales, etcétera, etcétera, el déficit, bla, bla, todas las demás cosas que se van encadenando. Entonces, se parte de presupuestos como, además, que vamos a tener una inflación que se va a mover en la banda del 12 al 17%. No lo cree nadie, la verdad que no lo cree nadie. El propio Fondo Monetario Internacional, que se pasa haciendo elogios a las medidas que este gobierno ha tomado desde el 10 de diciembre, estima una inflación del 23% para 2017. Y como dijimos, el presupuesto lo ubica entre el 12 y el 17%. Es decir, ¿qué quiere decir presupuesto con número de verdad? Vuelvo a repetir, porque por donde uno lo mire, los números parecen ir indicando cosas distintas.
hablar de una inflación del 12 al 17%, cuando, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, dos gobiernos que de claro signo oficialista, han anunciado incrementos superiores al 30% en el ABL en la Ciudad de Buenos Aires y en el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que no entendemos cómo se puede llegar a ese número, no entendemos cómo se puede llegar a ese número cuando están anunciados ajustes tarifarios para el año que viene, que van a ser de gran significación, que en promedio, por ejemplo, en el caso del gas, van a aumentar 48% el año que viene, 23% en abril y 21% en octubre, o la tarifa para los consumos bajos, que aumentará en realidad un 76%, 34% en abril y 34,5% en octubre. Es decir, la verdad que esto de los números, ¿verdad?, lo cuestionamos, no entendemos qué quiere decir y con algunos pocos números tratamos de demostrar que no se ajusta a la realidad. Dijimos que es un presupuesto de ajuste. El presupuesto estima gastos que crecen un 22,1%, menos que lo que crece el PBI en términos corrientes, que se incrementaría un 23,6%. Es decir, el crecimiento previsto con la inflación prevista daría ese número. Pero hay partidas que crecen muy por debajo del aumento general y entonces tampoco es fácil entender cómo se hace. Si uno analiza los gastos por finalidad y por función, hay varios ítems que se reducen en términos reales, y no sabemos entonces cómo luego se llega a esa cifra global. Hay un montón de detalles que están en mi dictamen y que por razones de tiempo no los voy a mencionar en esta intervención. Hay reducciones realmente llamativas y muy preocupantes. Por ejemplo, reduce el presupuesto en áreas vinculadas a derechos humanos y a la memoria y verdad y justicia. Tenemos acceso a la opinión y a los documentos que ha elaborado la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la reducción de más de 196 millones de las asignaciones presupuestarias para el año 2017 respecto a las asignadas en el 2016 en la órbita de derechos humanos de la Nación, en especial en el área de fortalecimiento de procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad y la formación universitaria en derechos humanos. La magnitud de estos recortes, sin duda, va a afectar el funcionamiento de las áreas mencionadas y constituye un fuerte golpe a la promoción de derechos humanos y a las políticas de verdad y memoria, verdad y justicia. En mi consideración, en particular, lo señalo, resulta inaceptable la reducción en más del 50% de la asignación presupuestaria destinada para la custodia del Archivo Nacional de la Memoria. Tal como dicen las abuelas, se trata de un área de extrema sensibilidad para las causas donde se investigan y se juzgan delitos de lesa humanidad y para preservación de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Allí el presupuesto incluye una reducción de la partida del orden del 50%. Hay una muy baja asignación a los gastos de capital, aún con el incremento del Fondo Federal Solidario que se ha negociado y que forma parte del dictamen final. Además de la mención realizada respecto a la muy baja afectación de la deuda en moneda externa al destino de la inversión pública, vamos a volver un poquito más adelante, las partidas de gasto que más se subejecutaron en este año 2016 fueron justamente las de gasto de capital, con un 37,6% ejecutado sobre el total presupuestado. Llamo la atención sobre esto en un país y con un gobierno que se la pasa hablando de las inversiones, de las obras. Cuando uno habla de gasto de capital, está hablando específicamente de esto. Y cuando uno dice que se ejecutó el 37,6% del total presupuestado, está hablando de una enorme subejecución en un rubro fundamental. Recorta los presupuestos de ciencia y técnica, otro tema que para nosotros es fundamental. Se han resuelto asignaciones adicionales en las discusiones que hubo, pero nosotros estamos absolutamente convencidos que son
notablemente insuficientes. También quiero decir que están en el dictamen y por lo tanto no las voy a mencionar en detalle para tratar de ajustarme a los tiempos que tengo. Tenemos críticas que vienen de organizaciones de las más diversas respecto a los recortes que tiene, por ejemplo, el INTA, los recortes que para ciencia y técnica que están en el presupuesto, que han generado que el Grupo Ciencia y Técnica Argentina, integrado por prestigiosos científicos locales, digan en una carta: denunciamos que este presupuesto asesta un duro golpe al corazón de la ciencia argentina, pone en riesgo los logros de la última década y atenta contra cualquier política de fomento de desarrollo soberano. Y lo acompañan con cifras concretas, como el CONICET, que verá seriamente afectada, dice, su capacidad de incorporar nuevos investigadores. También, como ya dije, el INTA y el INTI, que sufrirán una reducción real de sus partidas del 25 y del 27% respectivamente. Insuficiente asignación a las universidades. Tenemos en mano una comunicación emitida por el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, el cual solicitó la suma de 85.061 millones de pesos para el ejercicio 2017. Y ahí señala que se omiten partidas para financiar la ampliación de derechos de los docentes universitarios, previstas en el convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios y que está vigente. La suma de 5.500.000 pesos solicitada por el CIM para las señales audiovisuales universitarias, 48 millones para el programa de beca de estímulo a las vocaciones científicas, etcétera, etcétera. Creo que es gravísimo que estas cuestiones tan sensibles para un país donde el gobierno se la pasa hablando de innovación, cuando se la pasa hablando de la necesidad de incorporar ciencia y tecnología, y cuando los números del presupuesto indican todo lo contrario. ¿Serán estos los números, verdad? ¿Serán estos o serán los enunciados, los títulos, cuando se habla de todas estas cosas, pero luego no se compadecen con las aplicaciones presupuestarias? Los niveles de endeudamiento que plantea este presupuesto son francamente inaceptables, en especial el endeudamiento en dólares, y una gran parte del mismo queda al arbitrio del Poder Ejecutivo, aunque suponemos que irán destinados a financiar el déficit fiscal, que lejos de reducirse, como han dicho reiteradamente, se va a incrementar por la simple razón de que se han reducido ingresos como las retenciones al agro y a la minería, y los ingresos también caen por la menor actividad económica. Las necesidades de financiamiento en 2017 treparán al 10% del PBI, un monto alarmante, preocupante, significativo. Si tomamos el endeudamiento público neto de amortizaciones de deuda, nos da un valor de 685.000 millones. El déficit financiero, 481.000. Allí hay una diferencia de 204.000 millones que no lo tenemos muy claro. Es la inversión financiera neta, que la estaremos sosteniendo con toma de deuda y no sabemos bien para qué. Siempre hay asignaciones por inversión financiera, pero en este presupuesto, por ejemplo, llamativamente, se destinan 90.500 millones adelantos a proveedores y contratistas, un 42% de la inversión financiera total. Llama la atención, y si uno lo vincula con algunas cosas que ha estado leyendo en los diarios, hoy mismo llama más aún la atención. En el presupuesto 2015 que está en ejecución, esto era muchísimo menor en términos porcentuales en relación al presupuesto. Por otro lado, el presupuesto de divisas propone un endeudamiento en moneda dura de 45.000 millones de dólares, cosa que no se ha dicho. De toda esa cantidad, y le pido que prestemos atención, según lo que dice el presupuesto, solo el 0,6%, lo repito para que nadie crea que me equivoqué, el 0,6%, no el 6%, se va a destinar a gastos de capital. Esto
choca significativamente con las declaraciones que hacen los funcionarios del Poder Ejecutivo que dicen que el endeudamiento será para inversión. Nada que ver. Del total del endeudamiento que está previsto tomar, según el presupuesto, el 42% se dedicará a la amortización de deuda. Es decir, para hacer verdad esto que dijo el ministro de Hacienda, que se paga deuda con deuda. El 18% básicamente a gastos corrientes, que son pagos de intereses, que han crecido de una manera significativa. Hay otro 3% para aplicaciones financieras y queda un 36% sin asignación específica, algo que ocurre en todos los presupuestos, aunque nunca con un volumen tan elevado como este. Nos lleva a suponer que buena parte de esto no asignado será, como dijimos, destinado a cubrir el déficit fiscal. En el marco de una política monetaria restrictiva parece difícil conseguir hacerlo con emisión y parece también que más deuda ya no se puede tomar. No se puede aprobar un presupuesto en divisas con semejante endeudamiento y que además, insisto, destino de gasto de capital sea menor al 1%, el 0,6%, lo vuelvo a repetir. Estos datos que di chocan con las declaraciones del ministro Pardal en Nueva York el 20 de septiembre, donde dijo que no se tomarían más de 15.000 millones de deuda externa el año que viene. El presupuesto dice otra cosa. No se contempla en el presupuesto del Parlamento del Mercosur, ni las dietas de los diputados que representan a nuestro país. Quiero llamar la atención en varios sentidos. No se cumple con los aportes previstos en el artículo 20, inciso 1 del protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur y tampoco se cumple con el fallo de la Cámara Nacional Electoral, que ha establecido, más allá de las partidas presupuestarias a las que se hace referencia en las presentes actuaciones, resulta imprescindible señalar que transferir al Parlamento del Mercosur el aporte correspondiente es un deber ineludible del Poder Ejecutivo Nacional. Para el Poder Ejecutivo se va a excusar en que no tiene la partida y el Parlamento mira para otro lado y no resuelve un problema como este de fijar el presupuesto para atender las asignaciones que corresponden a estos diputados. Nosotros, para resolver este problema, proponemos la incorporación de un artículo en el proyecto con el siguiente texto. Faculta hacia el jefe de gabinete de ministros para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la Ley 24.156 efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efecto de asignar las sumas requeridas para financiar los gastos derivados del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 27.120, elección de parlamentarios del Mercosur. Y para ir finalizando, creemos que por todo lo que hemos dicho, estamos hablando de un presupuesto que nace incumplible. Es decir, me voy al otro lado. No es ya que no es el presupuesto de la verdad, porque como dijimos no hay presupuesto de la verdad, los presupuestos son expectativas, intenciones, supuestos de acciones que se van a llevar adelante. Pero este presupuesto es incumplible. Se está autorizando, por ejemplo, un presupuesto con cálculos que no contempla el efecto de las modificaciones a la ley del impuesto a las ganancias, dado que el Gobierno nos ha dicho, y acá ya sabemos que lo vamos a tratar después, no está contemplado en el presupuesto. Es decir que aquí tenemos ya una enorme dificultad para que esto se pueda cumplir. Los recursos tributarios, como dije antes, calculan que aumentarán un 26,2%, un valor que es optimista por donde se lo mire. Y dijimos ya, dado que el PBI corriente lo hará en el 23,6%. No sabemos cómo piensan rebajar el impuesto a las ganancias y subir los recursos tributarios más allá de lo que va a crecer el Producto Bruto Interno. Es decir, hay algo que no cierra. Los mensajes que se dan, las explicaciones que se dan en el mensaje de elevación dicen: la suba estimada en la recaudación nominal se explica principalmente por los aumentos proyectados en la actividad económica, el comercio exterior, la remuneración imponible y los precios y las mayores ganancias obtenidas tanto por las sociedades como las personas físicas. ¿Cómo es posible entonces que crezca más que el PBI?
Es decir, si los ingresos van a venir de ahí, ¿cómo pueden crecer más que el PBI? ¿Se está esperando que el impuesto a las ganancias crezca más? Parece una contradicción. Se sostiene en el mismo proyecto que la recaudación del 2017 se verá afectada por el efecto pleno de la eliminación de la retención con carácter de pago único y definitivo sobre los dividendos y por los beneficios otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas. No entendemos entonces cómo se resuelve esta cuestión. Se me acaba el tiempo y quiero ser respetuoso. Pido autorización para insertar porque tengo una cantidad de cosas que no alcancé a decir y reitero, por todas estas consideraciones, creo que está claramente indicado los motivos por los que voy a votar contra este proyecto de presupuesto que ha enviado el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Heller. Autorizado su inserción.